Hola mi gente, mi nombre es Isidro y esta vez les traemos otra parte de la serie de las guerras del petróleo, esta vez en Egipto. Espero que les guste, comenzamos. En 1869, los trabajadores unieron los mares Mediterráneo y Rojo al completar un canal a través de un istmo en la unión de África y Asia. Las rutas comerciales existentes y las líneas de suministro entre Europa y Asia se extienden alrededor de la costa del sur de África. El canal de Suez, sin embargo, acortó estos caminos marítimos en miles de millas mientras evitaba el peligroso clima del Océano Austral. La Compañía del Canal de Suez, que era propietaria y administradora del canal, era una compañía privada propiedad de sus accionistas, incluidos inversionistas franceses, austriacos y rusos, así como el gobernante Khedive de Egipto, Ismail Pasha. En 1875, para pagar sus deudas, Khedive vendió su participación del 44% en la Compañía del Canal al gobierno británico. El 80% de los barcos que usaban el canal eran británicos. Suez pronto se convirtió en un salvavidas imperial. Aumentó la eficiencia al tiempo que ofrecía nuevas oportunidades económicas al extenso imperio británico. Cuando el gobierno británico cambió el combustible de la Royal Navy de carbón a petróleo en 1912, el canal de Suez se volvió de vital importancia para la seguridad interna de Gran Bretaña. En la década de 1880, cuando una serie de tratados codificaron el estatus internacional del canal, Gran Bretaña tenía un interés mayoritario en la vía fluvial. Al mismo tiempo, los líderes británicos siguieron una estrategia geopolítica agresiva para evitar cualquier interrupción del tráfico del canal. Para evitar tal contingencia, Gran Bretaña desplegó un ejército expedicionario en Alejandría en 1882. El canal fue tan importante que en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, Alemania siempre intentó apoderarse del canal de Suez para bloquear sus suministros, pero afortunadamente para los aliados nunca tuvieron éxito. En el siglo XX, las armadas y las economías industriales se basaron en el petróleo en lugar del carbón. La recuperación económica de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial requirió una abundancia de petróleo asequible. Sin este recurso estratégico, el estatus de gran potencia de Gran Bretaña podría terminar. La fuente británica más importante de este producto fue el Medio Oriente, especialmente Irak, Irán, Kuwait y el Sultanato del Golfo Pérsico, que luego se convirtió en Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Varios oleoductos transfirieron petróleo desde estas áreas a los puertos del Mediterráneo para su transporte a Gran Bretaña. Dado que estas rutas terrestres eran susceptibles al caos del Medio Oriente, como la inestabilidad de Siria y la creación de Israel en 1948, los líderes británicos prefirieron una ruta totalmente marítima para el transporte del petróleo. En la década de 1950, dos tercios de todo el suministro de petróleo de Gran Bretaña, más de 20 millones de toneladas anuales, viajaba por esta ruta. Fue en este contexto que Egipto tomó el control del Canal de Suez en 1956. La dependencia del petróleo británico proporcionó una poderosa motivación para responder incluso con medidas drásticas como la destitución del presidente Nasser. Egipto había recibido la independencia formal en 1922, pero Gran Bretaña continuó estacionando tropas allí y gobernando gran parte de los asuntos del país. Solo en 1947 las tropas británicas se retiraron a la llamada zona del canal en virtud de un acuerdo anterior con el rey Farouk de Egipto que los británicos podrían mantener las bases allí hasta 1956, pero los egipcios se estaban volviendo contra Farouk. La guerra de Suez-Sinaí de 1956 surgió de un golpe militar del 23 de julio de 1952 en Egipto, reemplazando al rey Farouk. El Consejo de Comando Revolucionario abogó por el nacionalismo panárabe, que contemplaba un solo estado que abarcaba el norte de África, Mesopotamia y la península arábiga. Culparon al rey Farouk por no haber impedido la creación del Estado judío de Israel y por la derrota de Egipto en la guerra árabe-israelí que siguió. También culparon al rey por permitir que las tropas británicas permanezcan en Egipto. El rey Farouk se vio obligado a abdicar y se fue a vivir a un lujoso exilio en Italia. Al año siguiente, Egipto fue declarada república. El coronel Gamal Abdel Nasser surgió como un nuevo líder y presidente de Egipto, un nacionalista árabe comprometido y carismático, decidido a liberar a Egipto de la influencia extranjera.
Los gobiernos que favorecían el status quo regional se opusieron a la unidad árabe. Estos incluían a Israel, Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña, particularmente Anthony Eden, quien se convirtió en primer ministro en 1955, temía a Nasser porque la unidad árabe amenazaba a un cliente clave, la dinastía hachemita de Irak. El petróleo barato de Irak, vital para la economía británica, dependía del gobierno hachemita. Egipto, Arabia Saudita y Siria se opusieron a una acumulación de fuerza hachemita. Posteriormente formaron una organización rival, dividiendo así el mundo árabe en bloques rivales. Los fedayines, partisanos de Gaza, Egipto, Jordania y Siria, atacaron ciudades y asentamientos en Israel, mientras que los comandos israelíes atacaron puestos de avanzada árabe. Destacada en estas incursiones fue la Operación Flecha Negra, la incursión de Israel en Gaza a principios de 1955. En respuesta, Egipto reforzó su bloque en el estrecho de Tirán, pero para reforzar mejor a su ejército necesitaba más y mejor armamento y se lo pidió a Estados Unidos. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para recordar que al mismo tiempo que todo esto estaba pasando en el Medio Oriente, se estaba librando la Guerra Fría, a la cual ya le dedicamos un video, y donde Estados Unidos y la URSS intentaban ganar más integrantes para su bando. Regresando al tema, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quería ganarse a Nasser, pero no pudo conceder su solicitud de un importante acuerdo de armas, porque era muy probable que se usaran contra Israel, e Israel era partidario de Estados Unidos. Los Estados Unidos y Gran Bretaña, en cambio, ofrecieron financiar la construcción de la presa de Asuán, la pieza central del plan de Nasser para modernizar la economía egipcia. Gran Bretaña también acordó retirar sus tropas de la zona del Canal de Suez en junio de 1956, pero luego la tensión fronteriza entre Israel y sus vecinos se desbordó cuando el ejército israelí atacó la franja de Gaza controlada por los egipcios y mató a 38 soldados egipcios. La redada en Gaza hizo que Nasser decidiera fortalecer y modernizar rápidamente el ejército de Egipto. Como los Estados Unidos no ayudarían, Nasser se dirigió al bloque soviético. Nasser concluyó un acuerdo de armas con Checoslovaquia en el que Egipto recibía armamento soviético avanzado que incluía artillería y aviones de combate de reacción. David Ben Gurion, uno de los fundadores de Israel que se convirtió en primer ministro en noviembre de 1955, pensó que estas acciones amenazaban la supervivencia de Israel. El coqueteo soviético de Nasser también enfureció a Washington. En 1956 los líderes estadounidenses y británicos iniciaron Omega, un plan para el cambio de régimen en Egipto. Exactamente la misma receta que hicieron estos dos en el golpe de estado de Irán que ya vimos anteriormente. De acuerdo con Omega, el 14 de julio de 1956, el secretario de Estado John Foster Dulles informó al embajador egipcio Ahmed Hussein de la decisión de los Estados Unidos de no financiar la represa a lo largo del río Nilo en Asuán. Nasser reaccionó nacionalizando el canal de Suez durante las celebraciones del aniversario del golpe de 1952. Cavamos el canal con nuestras vidas, nuestros cráneos, nuestros huesos, nuestra sangre. El dinero es nuestro y el canal de Suez nos pertenece. Construiremos la presa de Asuán a nuestra manera, declaró Nasser. Si Gran Bretaña y Estados Unidos no financiaban la represa, Nasser pretendía financiarla él mismo, con las ganancias de la Compañía del Canal de Suez. Este discurso recibió toda la aprobación del pueblo egipcio y sus generales. El movimiento de Nasser fue completamente legal, los accionistas de la compañía serían comprados a precios justos. Sin embargo, su decisión provocaría una crisis internacional, una guerra y una nueva era. En Gran Bretaña, el primer ministro, Anthony Eden, respondió con furia a lo que consideraba un ataque importante a los intereses nacionales británicos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, dijo a los británicos que Estados Unidos no apoyaría un ataque a Egipto. Dulles creía firmemente que la acción militar contra Nasser empujaría a todo el mundo árabe a los brazos soviéticos. Además, el presidente Eisenhower se postulaba para la reelección y no quería ninguna distracción. En el verano de 1956, Egipto tenía alrededor de 150,000 soldados en armas y Nasser asignó aproximadamente un tercio de estos, en su mayoría infantería, al Sinaí y el resto a la zona del canal y al mar Mediterráneo, principalmente a lo largo del delta del Nilo. Gran Bretaña y Francia acordaron secretamente forzar un cambio de régimen en Egipto mediante una intervención militar conjunta, pero Israel atacó primero.
En octubre de 1956, paracaidistas israelíes desembarcaron en el Sinaí egipcio, allanando el camino para una invasión terrestre. Israel afirmó ante la ONU que estaba actuando en defensa propia contra ataques de combatientes palestinos, pero no había bases fedayines en Sinaí. Gran Bretaña y Francia emitieron un ultimátum a Israel y Egipto para detener la lucha y retirar sus fuerzas del Canal de Suez. Pero solo Israel aceptó, después de que los representantes de los tres países se reunieran en secreto en Sèvres. Israel invadió Egipto mientras Gran Bretaña y Francia emitían un ultimátum y luego invadían Egipto para derrocar a Nasser. El 5 de noviembre, después de una semana de bombardeos, las tropas israelíes ganaron la batalla en Sinaí. Paracaidistas británicos y franceses fueron lanzados a objetivos alrededor del puerto de Said y el puerto de Fuad, en la boca del Canal de Suez. Un feroz combate callejero ocurrió, y los egipcios fueron derrotados masivamente con alrededor de 600 soldados y policías egipcios muertos. Al final del día los británicos y franceses tenían el control, pero los egipcios sabotearon el Canal de Suez hundiendo barcos en él. La opinión mundial se volvió rápidamente contra Gran Bretaña, Francia e Israel, y en las Naciones Unidas bloquearon las resoluciones que criticaban el ataque. Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron en condena y el presidente Eisenhower estaba furioso con su aliado británico por la invasión imprudente que empujaría a los estados árabes más cerca de la Unión Soviética. Y tenemos que recordar algo muy importante, es en este momento histórico donde Estados Unidos y la URSS son las principales potencias mundiales y tenían armas nucleares, y Nikita Khrushchev, en ese momento líder de la URSS, llegó a amenazarlos ante la ONU de bombardearlos si no se retiraban de Egipto. 2 días después de que las tropas británicas desembarcaran en Egipto, se anunció un alto al fuego. En cuestión de días, las tropas de la ONU llegaron a Egipto para tomar el control de los británicos y franceses, y estos últimos se retiraron de Suez. La crisis de Suez demostró que Gran Bretaña y Francia eran potencias de segundo rango y que sus intereses estaban mejor atendidos por ataduras más estrechas dentro de Europa. Al final, la presa de Asuán fue construida entre 1960 y 1970 con la ayuda de la Unión Soviética para controlar las inundaciones anuales y proporcionar energía hidroeléctrica y agua para el riego. En el Medio Oriente, la guerra dejó a Nasser como el héroe del mundo árabe y aceleró la participación de los Estados Unidos en la región volátil para contrarrestar la expansión soviética y asegurar los suministros de petróleo del oeste. Bueno, pues hasta aquí llegó esta guerra, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y coméntenme cualquier otro tema que quieran ver. Nos vemos en un próximo video, bye.